Con el estreno de la segunda temporada de House of the Dragon, me dispuse a ver de nuevo Game of Thrones, con el objetivo de recordar los mejores momentos y de tratar de analizar en qué momento decayó tanto. ¿De verdad su final fue tan desastroso? ¿Qué se pudo hacer mejor? No demos más vueltas y comencemos. En el año 2011, se estrenó el primer episodio de Game of Thrones, una historia de drama y fantasía medieval basada en la serie de novelas Canción de Hielo y Fuego, escritas por George R.R. Martin, en donde se relatan las vivencias de varios personajes de distintas casas nobiliarias en el continente ficticio de Poniente, para tener el control del trono de hierro y gobernar los 7 reinos. Tras su estreno, automáticamente se convirtió en un fenómeno popular y en muchas ocasiones ha sido nombrada como la mejor serie de la historia. Sus primeras temporadas respaldan tanta locura colectiva. La calidad visual estaba en cada plano y técnicamente cada episodio era perfecto. Pero el corazón de la serie estaba en sus personajes. Verlos planificar cada movimiento, cada alianza y traición para mejorar su posición y encaminarse al trono de hierro, era sencillamente espectacular. Un show que supo balancear la fantasía y el drama de una forma excepcional. El primer episodio abría con una escena antes de los créditos iniciales, la introducción del verdadero peligro en Poniente, los caminantes blancos. Y es que no importa qué casa tenga más poder y quién ocupe el trono de hierro, la verdadera amenaza estaba en el otro lado del muro. Liderados por el Rey de la Noche, los White Walkers buscaban la aniquilación de la humanidad. Y cuando comienza la serie, su ejército está en proceso. Mientras esto ocurre, del otro lado del muro, conocemos a la casa Stark, Lannister, Baratheon, Targaryen, Tyrell y muchas más. Con el 9º capítulo de la primera temporada, titulado Baelor, aprendemos de la peor manera que ningún personaje era indispensable. Ned Stark era ejecutado frente a los ciudadanos y a sus hijas, y es en este preciso momento en el que la serie comenzaba a generar esa locura colectiva que terminamos de vivir años posteriores. Nadie podía creer cómo un personaje que hasta ese momento era el protagonista podía desaparecer ante nuestros ojos en un segundo. ¿Y ahora cómo sigue todo? ¿Qué va a pasar? Viéndolo en retrospectiva, por suerte nos quedan por delante 3 temporadas más de desarrollo de personajes conocidos, introducción de nuevos y nuevas tramas. Porque, por ejemplo, esta ley gestada a partir de la muerte de Ned iba a darnos un golpe aún más bajo y doloroso en el 9º capítulo de la tercera temporada, considerado por muchos como el mejor de toda la serie. En Reigns of Castamere, los Stark son traicionados por Walder Frey en la boda roja. Robb, la madre de su futuro hijo, Catelyn y los norteños que lo acompañaban son masacrados, dejando a los Lannisters como vencedores y al norte prácticamente desintegrado. La recreación de Westeros es impecable y la calidad técnica de la serie es insuperable. Sin mencionar que a medida que pasaban los capítulos y la audiencia crecía, también lo hacía el presupuesto, y esto fue muy favorable para el show. Pero si tengo que señalar qué es lo que hacía a Game of Thrones tan diferente del resto, para mí eran los personajes. Acá, los personajes son de lo mejor jamás creado en la historia de la televisión. Verlos evolucionar y tener un gran peso narrativo era una maravilla. El caso de Tyrion es uno de los mejores. Al inicio lo conocemos como el marginado de la familia Lannister, debido a que lo trataban como un monstruo por ser enano y porque su madre falleció dándolo a luz. Y si bien podíamos darnos cuenta de su inteligencia, fue muy grato verlo convertirse en una pieza clave de este Juego de Tronos. Por otro lado, también teníamos arcos narrativos demenciales, como el de Jaime Lannister, quien comienza siendo una basura y el causante, en cierta manera, de dar comienzo a la Guerra de los 5 Reyes, a una persona con honor dispuesta a sacrificar su vida para salvar a otros. ¿Cómo olvidar el espectacular momento en el 5º capítulo de la tercera temporada, Kiss by Fire, en donde le cuenta a Brienne que mató al Rey Loco, no por traición, sino para salvar a miles de inocentes? Porque también, algo que caracteriza a Game of Thrones es que sus personajes no son enteramente buenos ni malos. Por supuesto que la serie trata de establecer, en líneas generales, a los héroes, los Stark o Daenerys, y del otro lado a los villanos, los Lannister o los Greyjoy. Pero todos, sin importar a qué casa pertenecen, tienen sus luces y sombras, y esto agranda el peso narrativo de la serie. Particularmente a mí siempre me gustaron los villanos, y cuando entré a este universo, no pude evitar enamorarme de los Lannister y sus complejidades. Cersei, Jaime, Tyrion y para mí el mejor de todos, Tywin. Un personaje que jugaba a este Juego de Tronos como nadie
y que su muerte en el último capítulo de la 4ª temporada de Children, de cierta manera, también simboliza el comienzo de la muerte de la serie en general. Ahora en un rato voy a explicar por qué digo esto. Pero el cast es excepcional. Actores como Peter Dinklage, Aidan Gillen, Sean Bean, Charles Dance, Lena Headey o Natalie Dormer, todos brillando en su interpretación, hacían elevar los estándares de calidad de la serie. La 4ª temporada, para mí, es la mejor de la serie. Solidez narrativa desde el primer capítulo hasta el último. Conocemos personajes nuevos como Oberyn Martell y Ellaria Sand, y la resolución de tramas importantes, como el fin de Joffrey en la boda púrpura, el juicio de Tyrion, la creciente figura de Ramsay Bolton en el norte, el escape de Sansa de King's Landing, Daenerys fortaleciendo su ejército, la pelea entre Oberyn y la montaña, y la guerra de Jon contra los salvajes. Cada escena y momento de esta 4ª temporada tenía un propósito. En sentidos de calidad, acá la serie llegó a su pico máximo. Las primeras 3 temporadas se sienten como una perfecta construcción del universo y personajes para llegar a la temporada 4, en donde la mayoría de los eventos más importantes suceden. Todo con diálogos increíbles y personajes majestuosos. Uno de los puntos favorables a estas primeras temporadas fue el poder basar las historias y a los personajes en los libros. Pero había un problema. La saga de Martin aún no estaba terminada. Él había anunciado que su historia constaría de 7 libros, y para el momento del inicio de la serie, solo se habían publicado 4. En el año 2012 llegó la versión en castellano de la 5ª novela, Danza de Dragones, y hasta el día de hoy, los fanáticos siguen esperando el lanzamiento de la 6ª, Vientos de Invierno. Los showrunners Daniel B. Weiss y David Benioff adaptaron las 2 primeras temporadas con los 2 primeros libros. Luego, necesitaron 2 temporadas para adaptar el 3er libro debido a la extensión de la novela. Por eso, hasta la 4ª temporada, la adaptación es relativamente fiel a la escritura de Martin. En la 5ª temporada es en donde comienza a apreciarse un bajón de calidad con respecto a la 4ª. Para la 5ª temporada, Weiss y Benioff sintetizaron la trama del 4º y 5º libro. Metieron 2 novelas de más de casi 2000 páginas entre las dos en 10 capítulos. Quizás sea por esto que la 5ª temporada, en líneas generales, es muy floja. En este nuevo visionado, pude darme cuenta de que, si bien tiene momentos destacables, como el camino de la expiación de Cersei, Theon salvando a Sansa, o Hardhome, nunca aburrió tanto lo que sucedía en King's Landing como en la 5ª temporada. La trama del High Sparrow se hace bastante insoportable y repetitiva. También los problemas en la trama de Dorne, que continuarán en la temporada 6, en donde Ellaria, una mujer sin ningún tipo de apoyo político, asesina al príncipe Doran Martell, un hombre respetado por su gente, y pasa a gobernar muy tranquilamente sin afrontar ningún tipo de represalia. Esto no tiene ningún tipo de sentido. Toda la trama de Dorne está pobremente abordada en esta temporada. Y hasta este punto, ya sabíamos que la insignia de la serie es que ningún personaje es vital y que cualquiera puede morir de la forma más inesperada. Pero otro de los rasgos que me hicieron amar a Game of Thrones es que además, cada muerte tenía un propósito. Dejaba una consecuencia para uno o varios personajes. En esta temporada comenzábamos a ver muertes inútiles, sin sentido argumentativo y sin consecuencias. Por ejemplo, Barristan Selmy muere en el 4º episodio titulado Sons of the Harpy, solo porque sí. Porque necesitaban mostrar una muerte choqueante. Esta es la primera vez que un personaje muere sin razón. Barristan era el único vínculo que Daenerys tenía, que sirvió como guardia real de su padre Aerys. Hubiese sido genial que él estuviese cuando sucedía todo el arco de la Reina Loca que vimos en la última temporada. Acá siento un gran potencial desperdiciado. Otra muerte que se siente anticlimática es la de Stannis. Tras pasarse toda la temporada refugiado en el Castillo Negro, sin hacer absolutamente nada, en el 9º episodio, titulado The Dance of Dragons, quema viva a su hija sacrificándola al Señor de la Luz, solo para encargarse de que a los espectadores les caiga mal el personaje de Stannis, destruyendo totalmente su gran versión literaria. Otro momento que no lleva a nada en esta temporada es la muerte de Jon Snow en el último capítulo, titulado Mother's Mercy. Jon permanece muerto 2 capítulos. Ya para el segundo de la 6ª temporada, lo reviven. ¿Para qué matarlo si lo van a revivir? Me acuerdo que cuando terminó la 5ª temporada, sentí expectativas para lo que se venía, pero ahora, viéndolo en retrospectiva, no tuvo ningún tipo de sentido y demuestra, una vez más, que la serie en este punto estaba tambaleando. Acá se rompe la regla de oro que caracterizaba al show. Ningún personaje era vital. Jon Snow muere y lo reviven luego.
¿Por qué? Tenemos la trama de la profecía del príncipe prometido. Aegon el Conquistador tuvo un sueño que lo nombró la Canción de Hielo y Fuego, y que trataba sobre un futuro Targaryen que se sentaría en el trono de hierro y uniría a Poniente para defenderlo del frío y la oscuridad del devastador invierno. Melisandre está segurísima de que Stannis Baratheon encaja con esta profecía, pero cuando este muere, la Dama Roja rápidamente cambia de opinión y cree que se refiere a Jon Snow. Hasta acá entonces podría estar justificada su resurrección, pero si tenemos en cuenta que en la última temporada es Arya quien acaba con el Rey de la Noche, los guionistas tiraron esta profecía a la basura. Y también el sentido de haber revivido a Jon Snow. ¿Para qué construir y darle tiempo a la trama de la profecía del príncipe si al final no la vas a utilizar y la vas a desechar? En esta temporada también arranca el declive de Tyrion. Considerado uno de los personajes más inteligentes, cuando se reúne con Daenerys, tiene momentos en donde pierde su personalidad que lo caracterizaba. Y de a poco, porque el declive de Tyrion se da más adelante, pero de a poco comenzará a convertirse en un idiota y quedará reducido a diálogos totalmente estúpidos. Para la temporada 6, la serie repunta un poco y es una mejor temporada que la quinta. Acá encontramos grandes momentos, como el reencuentro entre Jon y Sansa, Daenerys quemando a los Khals, Hold the Door, Arya asesinando a Walder Frey, o la mejor batalla filmada para la televisión, la Batalla de los Bastardos. Y tras ella, la muerte de uno de los personajes más despreciables, Ramsay Bolton. Un episodio excepcional y de los mejores de toda la serie. Para mí el mejor capítulo es The Winds of Winter. Tiene la mejor secuencia de inicio de todo el show y culmina con Cersei Lannister volando el septo con fuego valirio, asesinando a todos los miembros del High Sparrow y a los Tyrell. Además también nos revelan que Jon es el hijo de Lyanna Stark y su final, en donde podemos ver a Daenerys navegando con todo su ejército a Poniente, es poderosísimo y da un gran cierre a la temporada. En líneas generales, las temporadas 5 y 6 son obras maestras al lado de la 7 y la 8, pero con respecto a las primeras 4 temporadas, podemos notar las primeras fracturas en el cristal. Insisto igual, que esto lo menciono en retrospectiva. Me acuerdo que en su momento era incapaz de percibir el comienzo de la declive, porque el final del último capítulo de la sexta, en donde la vemos a Daenerys navegar con todo su ejército y dragones a Westeros, es súper emocionante. Para muchos, sabiendo ahora todo con el diario del lunes, este es el verdadero final de Game of Thrones. Pero no, la historia fue otra. Llegamos a la temporada 7. En la anteúltima temporada, el bajón de calidad es más que evidente. Esta era la primera vez que una temporada no tenía 10 episodios. Acá la acortaron a 7. Y lo primero que se siente es un avance muy precipitado en varias tramas. Porque en solo 7 capítulos trataron de resolver muchos eventos. La destrucción de la casa Frey a manos de Arya, se revela quién mató a Joffrey, Dany llega a Westeros, Jon conoce a Dany, Jon se traslada al norte del muro para atrapar a un caminante blanco, Viserion se une al ejército del Rey de la Noche, Cersei recibe por primera vez a Daenerys, botín de guerra, el embarazo de Cersei, la muerte del tío Benjen, la muerte de Meñique, la unión de Jon y Daenerys, la reunión de los hermanos Stark o la revelación del linaje de Jon. Todo esto y más, en solo 7 episodios. La serie que se hizo fama por dedicarle tiempo y desarrollo a sus tramas, construirlas y llevarlas a un clímax satisfactorio para los espectadores. Y en esta temporada decidieron olvidarse de sus raíces y resolver 1000 tramas en 2 minutos. Estos 7 capítulos se sienten apresurados, y esto hace que se vean problemas que antes no teníamos. Como por ejemplo, en el 6º episodio titulado Beyond the Wall, donde Daenerys monta sobre Drogon y vuela desde Dragonstone hasta más allá del muro en solo 5 minutos. O Gendry, en ese mismo capítulo, cruza corriendo el norte y llega hasta Guardia Oriente. Desafortunadamente, es a partir de esta temporada en donde van a pasar cosas sin sentido y hasta idiotas. Algo que no percibía domingo a domingo mientras miraba el show a medida que se iban estrenando los capítulos, y sí noté en este nuevo visionado, es el cambio abrupto en la calidad de los diálogos. Se siente una marvelización de los personajes, en donde se ponen en modo cómicos y tiran chistes, algunos dando bastante vergüenza ajena. Por ejemplo, la destrucción de Tormund en este apartado es total. Pasó de ser uno de los mejores salvajes, con gran personalidad y un guerrero excepcional, a dar pena al verlo convertido en un bufón. Recapitulando, Juego de Tronos arrancaba siendo una obra maestra.
tuvo su lógico bajón de calidad en la temporada 5 y 6 debido a que se terminaron los libros de Martin para continuar la escritura de sus personajes, pero aún así seguían haciendo un show de calidad. Llegamos a la 7ª temporada y empezamos a ver todas estas fallas y caída de arcos argumentales y de tramas. Pero aún así y todo, esta temporada nos entregó momentos que ansiábamos ver. Pienso que la confesión de Olenna Tyrell es una de las mejores escenas, o la tan esperada destrucción de la casa Frey, la caída del muro a manos del ejército del Rey de la Noche. ¿Y a qué costo nos regalaron todo esto? Sacrificando la buena escritura, la lógica y la importancia del factor tiempo en la serie. Por ejemplo, en el 4º capítulo, Spoils of War, hay un momento carente de sentido. Y ese es Tyrion, presente en la batalla. Viéndolo con el diario del lunes, quizás desde acá, ya D&D planeaban utilizar el arco de la reina loca, y quizás, solo para justificar eso, metieron a Tyrion en el medio de la batalla. Pero de verdad, no tiene ningún tipo de sentido verlo caminar entre los cadáveres y las cenizas. ¿Por qué? La 7ª temporada terminaba con The Dragon and the Wolf, episodio en donde Daenerys viaja con todo su ejército a King's Landing para llevarle el caminante blanco a Cersei y lograr que ella acepte ayudar en la gran guerra que se avecina contra ellos. Ante la negativa de Cersei, Tyrion intenta hablar con ella. En su momento, esta escena me había gustado mucho y esperaba que más adelante nos revelaran qué es lo que le promete Tyrion a Cersei, pero jamás lo supimos. Esta charla es buenísima, simplemente por las actuaciones de Dinklage y Headey, pero argumentalmente no sirvió para nada. Hasta este momento, si la serie guardaba algún tipo de información fuera de cámara, la misma terminaba siendo revelada tiempo después. Acá no hicieron nada. En la temporada siguiente, veríamos cómo Cersei rompe su promesa de ayudar, y me parece un insulto para el personaje de Tyrion haberle creído. Pero bueno, si dejamos todo esto de lado, al final, este episodio remonta gracias a buenos momentos, como Jaime dejando a su hermana para ir a Winterfell a pelear, la conversación entre Sam y Bran acerca del linaje de Jon, o la caída del muro a manos de los caminantes blancos. Habían problemas en la 7ª temporada, pero de todas maneras, se sentía una esperanza en el aire de que estas tramas se iban a resolver bien, que íbamos a tener un cierre digno. Había mucho por hacer, pero bueno, pasemos a la temporada final. La última temporada está compuesta de 6 capítulos, y desde ya, el primer problema es que la serie necesitaba más tiempo para concluir dignamente. Si la temporada anterior era apresurada, esta última directamente avanza a 300 km/h y se cae a pedazos. Todos los sucesos que se dan en estos 6 capítulos ocurren de una forma extremadamente precipitada y hasta sin empeño. Es acá en donde Game of Thrones cayó en el abismo y no pudo alzar la cabeza para concluir dignamente. Los problemas de guión y de sentido se acentúan en estos 6 capítulos, y los diálogos dan más vergüenza ajena. También, uno de los errores más imperdonables fue la destrucción del arco argumental de personajes vitales. Quiero repasar estos 6 capítulos en detalle y explicar en qué fallan para entender el por qué la serie se vino a pique. El primer episodio se titula Winterfell y encontramos momentos muy buenos, como el reencuentro de Sansa y Tyrion y la conversación que tienen luego de la última vez que se vieron, que fue en la boda púrpura, el reencuentro de Arya y Jon, que no se veían desde el 2º episodio de la primera temporada, o Jon montando a Rhaegal. Pero uno de los mayores problemas de la temporada en general comienza acá, una trama carente de sentido. Sansa odiando a Daenerys, porque se siente muy forzado. La única justificación es crear una rivalidad y tensión entre Jon y Daenerys, solamente con el objetivo de meter un poco de picante a una trama que no se sostiene con fundamentos. Da la sensación de que los guionistas llegaron hasta acá y se preguntaron, che, llegamos al final, ¿cómo hacemos? Ah, sí, que Dany se vuelva loca. Dale, buenísimo. ¿En qué capítulo se vuelve loca? Y en el 5º. Pero no podemos soltar esta trama de la nada. No, bueno, vamos a empezar a plantar una semilla en el primer capítulo. Sí, que comience con Sansa odiándola para que dude de Jon. La rompemos con esta, La rompemos. Y este es un problemón, porque están apresurando el arco de la reina loca en una temporada. Y si esta temporada cuenta únicamente con 6 episodios, no hay tiempo para desarrollarla. Además, Sansa se enoja con Jon porque él le juró lealtad, dándole más importancia a esta tontería que el hecho de que es gracias a él que hay 2 dragones, un ejército de inmaculados y los Dothraki para pelear por el norte.
Y con todo lo que ella vivió y el gran arco argumental que tuvo Sansa, porque de verdad considero que el arco de Sansa es uno de los mejores, es ver cómo pasa de ser una nena caprichosa, ingenua e indefensa a literalmente haber aprendido de maestros de este Juego de Tronos, como Cersei Lannister, o Lena Tyrell, o Peter Baelish. Entonces, ella, para este punto de la historia, debería ser un personaje inteligente. Con la inminente guerra que significa que todos probablemente mueran, no tiene ningún tipo de sentido que se pongan a discutir por títulos y por poder. O sea, todos van a morir. Pero bueno, esto mismo son los guionistas destruyendo el progreso obtenido en 7 temporadas de un personaje en favor de apresurar y crear el arco a uno nuevo, con tal de justificar y darle sustento a este nuevo arco, que en realidad se cae a pedazos. Este capítulo termina con Jaime llegando a Winterfell y cruzando miradas con Bran, por primera vez desde lo de la torre. Y hasta acá dije, ok, ponele que puede empezar a remontar. Pero bueno, pasemos al segundo capítulo. El segundo episodio, titulado A Night of the Seven Kingdoms, es uno de transición. Transcurre totalmente en Winterfell y muestra cómo se preparan para la batalla entre los vivos y los muertos. No hay mucho para criticar, ya que es la calma antes de la tormenta. Dejando de lado todo el tema de Arya y Gendry, que siento que fue innecesario, el episodio nos brinda algunas conversaciones entre personajes que estuvimos acompañando en todo este camino, y son muy buenos. Como la escena en donde Brienne es nombrada caballero por Jaime, o él dando la cara a la hija del rey que asesinó. También tiene su momento en donde le pide perdón a Bran por tirarlo de la torre. Y hasta este punto, todos pensábamos que el arco de Jaime estaba completándose muy bien. Qué bronca me da todo lo que pasó con él en los siguientes capítulos, porque por lo menos en este, trataron con respeto a su arco. Vuelve a haber tensión entre Sansa y Dany, y cometen nuevamente la estupidez de hacer que Sansa le pregunte por el destino del norte, y su deseo de que se independice de los 7 reinos, en vez de enfocarse en la batalla. Termina el capítulo con la escena en donde Jon le cuenta a Daenerys quién es, y esta no me parece una mala escena, pero se nota como simplemente está siendo utilizada para apresurar el arco de la reina loca que veremos en breve. Llegamos así al tercer episodio, titulado The Long Night. Por todo el peso que significa para la serie, este es el momento que todo fanático de Game of Thrones estuvo esperando, porque desde el prólogo nos mostraban la verdadera amenaza en la Tierra. Todas las temporadas centradas en construir las tensiones y avances del ejército del Rey de la Noche, todo para llegar a este momento. Y tuvimos uno de los capítulos más decepcionantes de toda la serie. Decepcionante y hasta por momentos calamitoso. Y no me refiero simplemente por el tono oscurísimo en donde en varias escenas no se veía nada, sino porque acá tenemos tramas totalmente abandonadas, momentos irrisorios y con falta de lógica. Por ejemplo, me molesta mucho el hecho de que las mujeres y los niños se refugien en las criptas cuando el Rey de la Noche literalmente despierta a los muertos y lo vimos anteriormente. O muchísimo plot armor, que es cuando determinados personajes parecen inmortales o no sufren consecuencias por determinadas acciones. Jon, por ejemplo, ya en la temporada anterior tuvo bastante plot armor, sobre todo en el episodio donde van a buscar al caminante blanco. Pero acá, directamente, no solo que es inmortal, sino que no hace absolutamente nada. Y tenemos que hablar del Rey de la Noche. Ese plano en el 8º episodio de la 5ª temporada, Hardhome, en donde él levanta sus brazos y se alza detrás de él el ejército de caminantes blancos, es uno de los momentos más altos de la serie y uno de los mejores de la televisión. La amenaza era cada vez mayor y Game of Thrones continuaba agrandando la figura del Rey de la Noche, estableciéndolo como el villano definitivo. Un tipo que nunca largó una palabra y sin embargo te ponía los pelos de punta. Y muere así, luego de una caminata eterna en cámara lenta y a manos de Arya. ¿En serio? Después de todo el camino recorrido, ¿es así como muere el villano más temible de la televisión? O sea, la decepción es indescriptible, porque por más mal encaminada que esté la resolución de la serie, debió haber sido Jon el que acabara con su vida. Y no lo digo porque los fans del show querían que pase esto, sino porque es lo que la misma serie se encargó de construir durante todas sus temporadas. Todas las veces que Jon y el Rey de la Noche se veían las caras, la profecía del príncipe que fue prometido, Melisandre reviviéndolo con un propósito y al final no sirvió para nada. Su verdadera identidad, todo esto tirado a la basura para ofrecer un fanservice barato y darle a Arya algo más para hacer. D&D, sin ningún escrúpulo, fingieron demencia,
y mearon el legado construido de años y años en una de las series más importantes de la televisión. Es imperdonable. El único punto que rescato del episodio y me gustó es la redención de Theon Greyjoy. Murió defendiendo a Winterfell, luego del descomunal arco argumental que tuvo su personaje. Theon es uno de los pocos personajes que no arruinaron en esta última temporada, y me hubiese encantado que tengan este tipo de trato con otros. Llegamos al cuarto episodio, titulado The Last of the Starks, el capítulo de transición para la última batalla pendiente, Cersei Lannister. Un mal episodio que sirve para comenzar a destruir por completo el arco argumental de Daenerys al apresurar su trama de la reina loca, mostrando los celos y tensiones de ella hacia Jon en la celebración después de la victoria de la batalla. Supongo que la escena en donde ella despide a Jorah Mormont es muy linda, pero no entiendo por qué no se nos revela qué es lo que dice en este momento. Por ejemplo, lo que más me fastidia de este capítulo es que se supone que la charla de Jon con sus hermanas, en donde él les revela su verdadera identidad, es importantísima y un gran momento para la serie. ¿Qué ocurre? Jamás vemos las reacciones en pantalla de Arya y Sansa. Cortan la escena y siguen adelante. Ya está. Es una revelación tan grande y no tiene alma. No tiene nada de nada. También se destruye el arco de Jaime, que se acuesta con Brienne y a la mañana siguiente vuelve a pensar en su hermana y parte rumbo a King's Landing para tratar de salvarla. En el primer capítulo de la temporada, él había completado su arco, abandonando a Cersei y llegando a Winterfell para pelear por los vivos. Luego de la batalla, por fin, también termina de escalar su relación con Brienne. Es inentendible que en cuestión de horas decida tirar todo por la borda para volver a los brazos de su hermana. Benioff y Weiss destruyeron a uno de los mejores personajes de la serie. O sea, literalmente le dice a Bran que él no es el mismo hombre que lo arrojó de la torre. Y acá le dice a Brienne que él es odioso como su hermana y que todo lo que hizo, lo hizo por ella. Esto no tiene ningún tipo de sentido y es con el fin de destruirlo. Luego, la flota de Euron Greyjoy logra asesinar a Rhaegal y capturan a Missandei. Todo así, a las apuradas. O sea, logran matar a un dragón en mar abierto, desde barcos. Barcos que navegan a la velocidad que navegan los barcos, contra la velocidad de un dragón volando. Y en el final, Daenerys y su ejército se encuentran cara a cara con Cersei en las murallas. Ella asesina a Missandei y deciden mostrar la cara de Daenerys descendiendo a la locura para dar por terminado un capítulo lleno de inconsistencias, personajes destruidos y falta de lógica. Y bueno, esto igual no es nada a comparación de lo que vamos a ver. Quinto capítulo, The Bells, el episodio más infame de toda la serie. Tyrion sabe el secreto de Jon, porque Sansa se lo dijo, y él se lo contó a Varys. Así, Game of Thrones de la nada te mete un teléfono descompuesto. El personaje que siempre dijo que lo único que le importaba era servir al reino, por supuesto que al enterarse de esto, quiere hacer lo correcto. Varys, el único que hasta este punto sigue teniendo sentido y es fiel a sus principios. Jon es el verdadero heredero, y lo quiere a él sentado en el trono de hierro. Sin mencionar que desde hace un par de episodios atrás, Varys ya venía desconfiando de la estabilidad mental de Daenerys. Tyrion informa a la reina acerca de la conspiración de la araña y atestigua la ejecución de su amigo. Además, como ya vimos que los personajes aprendieron la teletransportación, nos enteramos que Jaime es atrapado por los guardias de Daenerys intentando infiltrarse en King's Landing, un viaje de Winterfell, el norte, a King's Landing, el sur. Y D&D terminan de tirar a la basura el arco argumental de Jaime, haciendo que le diga a Tyrion que nunca le importaron los inocentes. Esta escena repudiable dinamita a una de las mejores, que es aquella en donde él le revela a Brienne la razón por la cual asesinó al Rey Loco, y lo que dio origen a su apodo de Kingslayer, y todo el camino que transitó el personaje. Esto es realmente imperdonable. El guión es paupérrimo, y de verdad lo lamento mucho por Jaime, que es mi personaje favorito. Y bueno, después está todo lo sucedido en King's Landing. Ni siquiera es una batalla final, porque el ejército de Dany arrasa a la Compañía Dorada. En Winterfell, los caminantes blancos acabaron con los Dothraki, pero acá, de alguna manera resucitaron y vuelven a estar operativos para la misión. Genial. Una vez dentro, el ejército Lannister se rinde. No tienen manera de vencer, y suenan las campanas de rendición. Daenerys ganó. Excepto que tienen que continuar con el arco de la Reina Loca a como dé lugar. Entonces,
A pesar de su victoria, Daenerys inexplicablemente enloquece y quema toda la ciudad, asesinando a miles de inocentes, arrasando con todo a su paso y a toda la construcción de la que para mí ha sido la protagonista absoluta de Game of Thrones. Un personaje que dijo esto en el segundo episodio de la temporada anterior. I am not here to be Queen of the Ashes. I will not attack King's Landing. We will not attack King's Landing. Y hace todo esto acá. No podés apresurar un arco tan dramático en una sola temporada. Si le hubiesen dado más tiempo a la construcción del arco de la Reina Loca, seguramente la ejecución hubiese sido mejor, y hasta incluso un buen giro y final para el personaje. Pero esto es una traición abismal a Daenerys. Y es tan malo que ni siquiera la hicieron volverse loca con, no sé, por ejemplo, la muerte de Rhaegal o la ejecución de Missandei. No, la hicieron volverse loca con campanas sonando. Y encima, luego de la victoria, se vuelve loca en el momento en el que obtiene la victoria, en el momento que gana algo, no en donde pierde algo o a alguien que quiere. El guión es un completo desastre. Y para mí, lo peor de todo es la falta total de respeto a Jaime y Cersei Lannister, quienes son asesinados por rocas, mientras la ciudad se derrumba gracias a la destrucción de Dany y Drogon. Y a los guionistas se les ocurrió que Arya, quien estaba en la ciudad para tachar el nombre de Cersei de su lista, asesine al Rey de la Noche, y no justamente a Cersei. Y hasta este punto, cualquier otro tipo de muerte hubiese sido más digna. Si Daenerys la quemaba viva con Drogon, si fallecía a manos de Jaime, si Arya la mataba, cualquier otra cosa. Todo, menos con rocas derrumbándose. Y así termina esta demencia. Llegamos así al episodio final, The Iron Throne, el último puñetazo en la cara para los que invirtieron años de su vida viendo la serie. Ver a los personajes caminar entre las cenizas, la destrucción de la ciudad y los cadáveres parece una paradoja en donde nosotros hacemos lo mismo, contemplando la completa aniquilación de Game of Thrones. Luego de la victoria, Daenerys da un discurso a todo su ejército mientras aprisiona a Tyrion debido a su traición al haber liberado a Jaime. Arya se teletransporta al lado de Jon y trata de advertirle acerca de la Reina Loca. Luego, mediante un diálogo forzadísimo acerca del amor, Tyrion convence a Jon de hacer lo correcto. Cuando Jon se convence a sí mismo de que su reina llegó muy lejos, Jon asesina a Daenerys. Drogon se alerta al ver a su madre muerta y nos muestran al dragón quemando el trono de hierro. Porque para D&D, este dragón tiene un coeficiente intelectual altísimo y nos explica que el poder corrompe y mata. Drogon se aleja con el cuerpo de Daenerys y listo. Así de rápido, resuelven la muerte de uno de los personajes más importantes de toda la serie. Lo que sigue a continuación es un epílogo larguísimo en donde los diálogos son espantosos y se nota que está todo muy apresurado y sin sustento argumental. Los señores más poderosos se reúnen y deciden que Bran, un personaje que también ha sido arrasado por los guionistas y ausente en la quinta temporada y apareciendo convenientemente para la trama en las siguientes, sea el Rey de Poniente. Simplemente porque tiene la mejor historia que contar. Un personaje que lo volvieron insoportable y sin un ápice de carisma. Matar a una tirana para darle el poder a un inútil. Sin mencionar que traicionan uno de los puntos más importantes de la trama de Daenerys, el romper la rueda. En serio, es cualquier cosa. Y suceden más conveniencias de guión que carecen de lógica. Como por ejemplo, los consejeros son personajes elegidos al azar, a modo de fanservice. No tienen ningún tipo de sustento político ni habilidades y, no sé, están sentados en esa mesa decidiendo y opinando acerca de cómo gobernar. También destruyen el arco de Brienne, quien en el pasado juró servir de por vida a Sansa Stark y acá la ponen a trabajar como guardia real. Y si de destrucción hablamos, este episodio termina de masacrar a Jon Snow. No solo porque no sirvió para nada en toda la temporada, sino que una vez que mata a Daenerys lo toman como prisionero y deciden enviarlo al muro. Minutos atrás habían debatido acerca de las viejas leyes que estaban mal, pero el muro no es una de ellas. ¿En serio este es el final que le dan a Jon Snow? Para el final nos muestran un montaje de los hermanos Stark, Jon en el muro, Arya navegando hacia el oeste y Sansa siendo coronada como la reina del norte. Encima, en un montaje que nos quieren dar a entender como que es un final que corresponde y que se siente satisfactorio, pero la verdad el sentimiento es terriblemente amargo. Y fin, ya está, así de insulso, sin alma y desastroso,
es el final de la serie que hizo historia. Ya para la 7ª temporada podíamos ver los problemas de guión que empezaban a surgir y cómo algunos personajes perfilaban para la destrucción. Pero lo que hicieron en estos últimos 6 episodios es calamitoso. Tramas abandonadas, personajes totalmente desechados a la basura y con una carencia de objetivo para cerrar correctamente la historia. Una lástima inmensa. Me gustaría compartir una apreciación personal. Para mí, la batalla entre vivos y muertos tuvo que haber sido la batalla final, la culminación de la serie. Siento que se acentúa lo mala que es la temporada desde la planificación estructural de la misma. Dedicar los primeros 3 episodios a la batalla contra el Rey de la Noche y luego los últimos 3 a Cersei Lannister terminaron de dinamitar el show, porque queda en evidencia lo apresurada que están las tramas y sin ritmo narrativo. Si el ejército de los caminantes blancos era la batalla final y la forma de concluir la serie, tal vez por lo menos hubiésemos tenido una batalla épica o alguna escena memorable que podría definir al show. También Cersei Lannister podría haber tenido una muerte más digna, o incluso Daenerys. Daenerys pudo haber cerrado mejor. Es realmente una lástima. Game of Thrones es un caso único. Comenzó siendo una serie que atrapó a todo el planeta gracias a su universo y personajes divinos. Todo esto combinado con el gran aval de HBO aportando el capital para que este sueño de los libros de Martin se hiciera realidad. A la mitad, su vuelo fue cayendo poco a poco. Intentó levantarse y volar con más fuerza, pero no pudo volver a brillar. Y su hundimiento fue estrepitoso. Lo que sí, nunca decayó en cuanto a la música. Y fue la música la que salvó varias escenas de las últimas temporadas. Ramin Djawadi compuso himnos que han trascendido a la serie y sentó un precedente en cómo las bandas sonoras pueden complementar y elevar la narrativa. Siento que jamás podré olvidar composiciones como Reigns of Castamere o Light of the Seven. Además, estoy segura que somos miles los que escuchamos el sonidito característico del arranque de HBO y automáticamente empezamos a tararear. Sé que cuando algo no nos gusta, todos nos ponemos en modo críticos a tratar de analizar o a llegar a una conclusión de por qué las cosas salieron tan mal. Un show televisivo de esta escala genera pasiones y fanatismo. A mí en su momento Game of Thrones me volvió loca, y por años era la única serie que esperaba ansiosa y feliz. Y Juego de Tronos fue tan, pero tan famosa, que entiendo la enorme presión cultural que los showrunners tenían sobre sus hombros. Las expectativas de cara al final fueron tremendamente altas, y la misma serie se construyó un estándar abismal. Faltó tiempo, faltó dedicación, faltó amor por el producto y sobre todo, faltó respeto. Respeto por todo lo que lograron construir. Creo que si la temporada final no hubiera sido tan floja y hubiesen respetado a los personajes y a las tramas, estoy segura que no habría tenido tan mal recibimiento de parte del público. Sigue siendo un espectáculo como ningún otro en la historia de la televisión, que ha subido para siempre las expectativas sobre lo que se puede lograr en pantalla chica. Cambió el estándar de la producción televisiva, estableciendo un nuevo nivel de calidad en términos de presupuesto, efectos especiales, narrativa compleja y escala épica. Su éxito demostró que una serie de televisión podía tener la misma ambición que una película de gran presupuesto y trajo a la fantasía al centro de la cultura popular. Game of Thrones trascendió la televisión y se convirtió en un fenómeno cultural. Y este descontento generalizado con su final también forma parte de su legado. Este nuevo visionado se me hizo bastante duro cerca de las últimas temporadas, pero prefiero quedarme con lo bueno, con cada personaje y momento que te hace querer ver la serie de nuevo. Una serie que te generaba miles de sensaciones, como el indescriptible shock que te provoca la boda roja, la satisfacción que sentís ante la muerte de Joffrey o Ramsay, o ese sentimiento de que nada volvería a ser igual tras la muerte de Ned Stark, y más momentazos, como el terror al ver el Rey de la Noche levantando a su ejército, Daenerys emergiendo con los dragones, o el juicio de Tyrion. Es muy difícil olvidarse del declive de la última temporada, pero creo que Game of Thrones es mucho más grande por sus buenos momentos que por su final. Me pasó volviéndola a ver para realizar este video, que afortunadamente, sus momentos oscuros no alcanzaron a eclipsar la grandeza de sus mejores escenas. En mi caso, elijo quedarme con los buenos momentos y prefiero resaltar lo positivo. A pesar de su final, Game of Thrones es un antes y un después en la producción audiovisual y un fenómeno cultural que seguirá siendo el estándar para las grandes producciones. El universo creado por George R.R. Martin es extraordinario y sus primeras 4 temporadas lo representan a la perfección. Actualmente está en emisión la serie House of the Dragon, precuela basada en el libro Fuego y Sangre, y su trama se centra en la casa Targaryen.
la familia de la que desciende Daenerys, y narra la historia de sus conflictos internos, especialmente la Guerra Civil Targaryen, conocida como la Danza de los Dragones. Espero que tengan en cuenta lo acontecido con el cierre de Juego de Tronos y puedan demostrar que han aprendido de los errores. Ninguna otra serie será igual, pero tienen un universo y personajes espectaculares para poder hacer un show que le haga justicia a la creación de Martin. Para cerrar, comparto lo siguiente. Varys decía esto y nos dejaba una de las frases más inolvidables de toda la serie. Power resides where men believe it resides. Podríamos llevar esta frase a lo que sucedió. Hoy, a 5 años después de su deplorable final, podemos volver a ver la serie de un tirón, disfrutar de su auge y creer que Game of Thrones es una de las mejores series jamás creadas. O si para vos su final arruina y borra con el codo el legado que escribió, también es válido, ya que como vimos, su cierre fue bastante desastroso. Por suerte para mí, creo en el poderío y grandeza de sus primeras temporadas. Y la verdad, tenía mucho miedo de no poder decir esto al concluir este video. Game of Thrones ascendió a la gloria y cayó en la tragedia. Un legado contradictorio, pero imborrable. Está en nosotros elegir cómo recordarla. Y hasta que llegamos con la visita a Game of Thrones a 5 años después de su final. Si te gustó el video, no te olvides de dar me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subo nuevo contenido. Si llegaste hasta acá, no me queda más que agradecerte por mirar. Hasta la próxima y Valar Morghulis. She is my queen. You are my queen. Daenerys is our queen. She is our queen. She'll be a good queen. You are my queen. She's not her father.